Muchas gracias por atender este webinar organizado por Cellcom Red Hat. Mi nombre es Gisela Pérez, yo soy ejecutivo de cuenta en el área de desarrollo de negocio y está con nosotros Joana Paredes. Ella es una Solution Specialist de Red Hat. Hoy vamos a tratar el tema de automatización y vamos a conocer a detalle Ansible. Entonces, sin más, le dejo la palabra a Joana para que nos comience a explicar. Y por favor, tomar mucha atención a lo que nos va a comentar Joana, porque al final vamos a hacer una dinámica y vamos a dar unos premios a los que mejor nos contesten unas preguntas que preparamos para el final. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Joana Paredes. Soy Solution Specialist para Telco, principalmente en Red Hat. Y hoy les voy a platicar un poco de lo que es automatización, cómo lo vemos desde Red Hat y cómo trabajamos con Ansible justamente en toda esta estrategia de automatización. No sé si ya pueden ver bien mi pantalla, creo que sí. Si me puedes confirmar, Gis. Estamos viendo. Por favor, cualquiera que quiera participar, si nos hace favor de mandar comentarios vía el chat, con gusto los vamos a compartir. Se sientan muy confortables para mandarnos cualquier pregunta que tengan, cualquier pregunta que quieran hacer, cualquier duda, etcétera, escríbanos por el chat, cualquier comentario adelante. Nosotros en este Open Culture siempre buscamos mucho que exista este dinamismo en todas las sesiones que tenemos con ustedes y sobre todo que los podamos ayudar de la mejor forma. Esta es un poco la agenda que traigo preparada para hoy, ver qué es automatización, que es hablar un poco de lo que es Infrastructure as a Code y cómo se convierte en uno de los casos más importantes para automatización, así como también son los casos de automatización de redes, que son los que vemos principalmente con las áreas de telco, ver cómo realmente y en dónde es que se ven estos ahorros de tiempos con esta automatización, platicarles de qué es Ansible y cómo ayuda en la automatización y sobre todo los beneficios que tienes al comprar una suscripción de Ansible. Y cómo desde la perspectiva de consulting y de servicios de Red Hat les podemos ayudar con toda esta automatización. Justamente preparando la presentación, lo primero que venía a mi mente era como el tema de los robots, ¿no? Siempre que hablamos de automatización o de inteligencia artificial o simplemente escuchar la palabra automatización o automatizado, lo primero que nos viene a la mente, o al menos me pasó a mí al preparar la presentación, es justamente el tema de los robots y cómo a través de la automatización y la inteligencia artificial ellos pueden hacer muchas cosas. Sin embargo, y algo que escuchaba, no sé si todos han visto la película de Yo Robot, pero una de las frases que decían era esta, ¿no? The obvious is in many cases the most difficult to see. A veces lo más evidente es lo más difícil de ver. Y justamente a veces esto tan evidente o en las tareas que tenemos que llevar a cabo en el día a día, hay cosas tan evidentes y que de pronto asumimos que justamente también son esos errores humanos que a veces se pueden presentar durante algunos cambios de configuración, durante algunos despliegues, durante esta operación del día a día. Entonces, justamente algo de las bases y de los primeros pasos para iniciar con la automatización es el poder ir automatizando estas tareas pequeñas, pero que nos pueden ayudar mucho con todos estos errores humanos que se podrían generar. ¿Qué es la automatización? En realidad la automatización es un rango o son diferentes tecnologías que te permiten reducir la intervención humana en cualquiera de los procesos. Y justamente esto aplica para cualquier área, ¿no? Esto pueden ser en las áreas de IT, pueden ser en las áreas de network, en las áreas de seguridad, de infraestructura, etcétera. Entonces, algo que también es importante entender es que justamente esta intervención humana se reduce en el momento en el que nosotros
podemos predeterminar un criterio de decisión, poder identificar la relación entre subprocesos que conforman este proceso en general y relacionar estas acciones. Y que son los puntos importantes o los puntos importantes que hay que tomar en cuenta justo al momento de hacer la planeación de por dónde vamos a empezar esta automatización. Incluso, y lo vamos a platicar un poquito más adelante, algo que nosotros vemos desde Consulting es cómo apoyamos justamente para que ustedes puedan iniciar con todo este proceso de automatización y cómo vamos priorizando esos pasos para llegar a la automatización. ¿En qué momento empezamos a voltear a ver la automatización o en qué momento sucede esta automatización? Pues pasa justamente cuando nos encontramos con un problema que ya lo resolvimos y que justamente ya no queremos resolverlo. Y seguramente todos hemos visto, o todos los que hemos trabajado en algún momento en la operación, hemos visto que así pasa generalmente, ¿no? O sea, tienes algún problema, incluso al resolver ese problema puede ser que generes algunos scripts, incluso para hacer pruebas o para ver cómo podrías resolverlo mejor. Siempre vemos que es importante el tener un root cause analysis de eso que pasó y cómo se resolvió. Y también a través de eso es que nosotros podemos automatizar todos esos procesos, ¿no? Eso que ya se documentó, eso que ya se especificó, cómo se resolvió, si nosotros podemos automatizarlo, pues va a ser muchísimo más sencillo y más rápido el que este problema pueda ser resuelto, además de poder ahorrar tiempos en ejecutar ciertas tareas. Hoy, ¿cómo estamos automatizando la mayoría de nosotros? Así como hay un área de operación y así como cada uno de nosotros dentro de nuestra área empezamos a ver que sería más fácil o que podríamos evitar muchos errores si empezamos a automatizar, pues cada una de las áreas que conforman estas organizaciones deciden también empezar con esta automatización. Y algo que está pasando es que cada una de las áreas empieza a seleccionar la plataforma, la solución, el código, el lenguaje, etcétera, con el cual decide empezar a automatizar. Y aunque esto está ayudando a esta área en específico, la realidad es que si nosotros en cada una de las áreas empezamos a hacer una automatización ad hoc y empezamos a llevar a cabo o continuamos con esta automatización en silos, va a llegar un momento en que esos tiempos que se pueden optimizar con la automatización ya no van a ver, probablemente van a verse un poco más impactados o vamos a tener menor ahorro que si los hiciéramos en conjunto, creando una comunidad de automatización, ¿no? Porque cada quien va a estar haciéndolo en un lenguaje distinto, cada quien lo va a estar haciendo con herramientas distintas. Y entonces al momento de querer reutilizar algunas partes de la automatización o algunas tareas que ya se hayan automatizado, pues esto se va a volver un reto, ¿no? E incluso en lugar de optimizar con esta parte de automatización, pues en realidad podríamos no estarlo haciendo de la forma más conveniente. Los ingredientes de la automatización, yo quiero llamarlos ingredientes porque en realidad la automatización no es solamente elegir la tecnología correcta para poder automatizar. Como lo comentaba al principio cuando estábamos viendo la definición de automatización, todo tiene que ver con definir un proceso, identificar cuáles son estos subprocesos y entonces poder empezar a automatizar. Y eso implica que las diferentes áreas que se tocan o las diferentes áreas que participan sobre cualquiera de los procesos tienen que estar participando también en esta definición para que nos den todos los inputs necesarios para poder llegar a esta automatización de servicios end-to-end, obviamente con ayuda de las tareas que ellos ya han ido automatizando. Entonces, nosotros en Red Hat vemos que la automatización se tiene que ver desde una perspectiva tecnológica, sumarle el tema de procesos, empezar a transformar o hacer esta transformación cultural en la que todas las áreas comiencen a colaborar
y se pueda llegar a optimizar aún más todos estos tiempos. Y pues también es un tema de recursos, ¿no? Las personas que van a estar pensando en cómo hacer esta automatización y que se vuelven muy importantes al momento de definir todos estos pasos y todos estos procesos. La automatización se puede ver, como les comentaba, desde diferentes perspectivas. Hoy se utiliza muchísimo para temas tanto de public como de private cloud. Si no fuera por la automatización, la verdad es que muchos de los beneficios que el cloud público nos da hoy no serían posibles. La automatización tiene que ver mucho en el aprovisionamiento y en todos estos esquemas de Platform as a Service, Infrastructure as a Service, Storage as a Service, todos estos ex as a Services realmente tienen que ver mucho con la automatización. En la parte de redes también la automatización ha sido muy relevante, sobre todo ahorita con todos estos temas de la pandemia y todos los cambios que se tuvieron que hacer de manera muy rápida para que la gente pudiéramos estar, para que todos nosotros pudiéramos estar trabajando desde nuestras casas también fue muy importante. En el tema de seguridad hablamos que la automatización nos permite evitar muchos errores. Asimismo, nos va a permitir identificar los tipos de auditorías que pudiéramos hacer y también trabajar mucho en la parte de seguridad. Y de igual forma, pues si hablamos de DevOps, definitivamente la automatización tiene que estar ahí, ¿no? ¿Cómo vamos automatizando estos procesos y cómo van siendo más rápidos cada vez? La forma en la que vemos que la automatización tiene que iniciar, como también lo mencionaba, es con pequeños pasos, con pequeñas tareas y generalmente, o sea, incluso como hoy lo hacemos o cuando empezamos a desarrollar algún scripting, etcétera, siempre lo vamos haciendo desde tareas menos complejas hasta servicios completos end-to-end. Entonces, algo que nosotros hemos visto es que el primer paso es estandarizar. Cuando hablamos de estandarizar es estandarizar cuáles son las tareas que se van a llevar a cabo, incluso qué tipos de tecnologías se van a utilizar y los tipos de lenguajes que se van a utilizar, etcétera. Una vez que se tenga estandarizado todo esto que se va a utilizar, entonces podemos empezar a automatizar la operación. Y finalmente podemos, una vez que ya automatizamos toda la operación de nuestra, ya sea del área de IT o del área de network, podemos empezar con todo el proceso, automatizar diferentes procesos para ya administrar estos equipos, para finalmente poder tener definido todo un proceso end-to-end y que podamos tener una orquestación integral de todos esos servicios. Un poco cuando platicamos con nuestros clientes siempre nos preguntan ¿cómo empiezo la automatización? ¿No? Los pasos que les acabo de comentar son algunos de los pasos con los cuales podemos iniciar, pero también es muy importante ver en qué punto está cada uno de ustedes, ¿no? ¿Desde qué perspectiva están viendo la automatización? ¿Estamos viendo como una necesidad de simplificar el trabajo, una opción de solamente automatizar estas tareas pequeñas, o ya hemos automatizado algunas tareas y ahora lo que necesitamos es más bien empezar a integrar todas esas tareas que ya se automatizaron y entonces empezar a hacer la definición o la automatización de estos procesos, reutilizando la automatización que ya se hizo sobre estas tareas y finalmente ver, una vez que ya tengo un proceso definido de acuerdo a estas tareas que se automatizaron y este proceso automatizado, entonces empezar a tener una orquestación en la cual pueda utilizar todos esos procesos ya automatizados para entonces ahora sí empezar a orquestar todos mis servicios y que una vez que yo tenga todos esos servicios automatizados, también esta idea del self-service hacia nuestros usuarios finales, no solamente en temas de as a service, sino, o sea, cuando hablamos de estos ex as a services, sino también desde esa perspectiva en la que ya como usuarios nos hemos vuelto más demandantes y queremos que el optimizar nuestros servicios, crecer nuestros servicios, hacer nuestras compras sea mucho más rápido, pues también lo podemos hacer desde esta perspectiva de ya tener una orquestación totalmente automatizada. Algunos de los números
que hemos visto en cuanto a temas de automatización son estos, ¿no? Hemos visto que alrededor del 498%, que se ha tenido un retorno de inversión en 5 meses, que prácticamente pagan como la inversión que ya se tiene a partir de que compras una plataforma de automatización. Todos estos números están basados y se hicieron en conjunto con IDC y están basados en nuestra solución de Red Hat Ansible Automation, y estos son los resultados que han mostrado dentro de estas estadísticas, ¿no? Hubo una mejora del 68% en volver la infraestructura mucho más productiva. En el desarrollo de las aplicaciones, los tiempos se optimizaron en un 135% y los equipos de seguridad también pudieron ser mucho más eficientes en un 25%. Algo que también hemos visto es que en donde se ha aplicado principalmente la automatización, y es en la gestión de configuraciones en un 44%, en la gestión de parches, en aprovisionamiento, en actualizaciones de seguridad, orquestación de aplicaciones de servicios y gestión de incidentes. Y así es como estos porcentajes van de la alta a la baja, y es como podemos ver que realmente en donde más se está aplicando toda la parte de automatización ha sido en la gestión de configuraciones, ¿no? Todos estos generalmente, y sobre todo en la parte de network, cada vez que hay que hacer algún cambio en un equipo, hace mucho tiempo algo que se hacía era que tenías que entrar equipo por equipo para hacer esas configuraciones. Muchos de nosotros, como lo comentaba, creábamos scripts para poder hacer la configuración en estos equipos y solo hacer pequeños cambios, pero al final tomaba tiempo el poder ir mejorando cada uno de esos scripts, y ahora ya hay muchas soluciones y muchos lenguajes con los cuales podemos hacer muchísimo más fácil el desarrollo de esta automatización que directo en Bash o con otro tipo de códigos, y ahora ya hay lenguajes mucho más human readable que permiten facilitar estos temas de automatización. Los casos de uso en donde se ha aplicado la automatización principalmente ha sido uno muy importante, que es el tema de provisioning, y que tiene que ver muchísimo con todos los temas de as a service. En administración de configuraciones, el despliegue de aplicaciones, la seguridad, la orquestación y el continuous delivery y la integración continua. Dependiendo de las diferentes áreas, cada una va aplicando o se va enfocando en cada uno de estos casos de uso para ver en dónde va a empezar a automatizar. Algo que en lo personal he visto que el tema de provisioning es un tema que está tomando mucha importancia, y que es en donde principalmente se están viendo temas de automatización, así como en toda la parte de pipelines de CI y CD para el despliegue de aplicaciones. Y nuestra solución, que es Ansible, te permite trabajar en cualquiera de estas, ¿no? Hay soluciones que están enfocadas a cada uno de estos casos de uso, y a lo mejor tendrías que ver una solución por cada uno de estos casos. Hay soluciones que ya vienen, obviamente, con mucho trabajo desarrollado para que esas tareas se puedan automatizar. Hay otras soluciones que te permiten ser mucho más abierto y que tú puedas trabajar más sobre la plataforma para que tú puedas llevar a cabo tu automatización. Y es ahí de donde va a depender la tecnología que se adquiera para iniciar con esta automatización, ¿no? Yo pienso que justamente cuando tú empiezas a evaluar alguna tecnología, pues la vas a evaluar con base en la necesidad que tengas, ¿no? ¿Qué va a cubrir mejor tu necesidad? ¿Qué roadmap va a tener esa solución? Y con base en ese roadmap, ¿qué te puede dar, no? Medir un poco el costo-beneficio, incluso en cuanto a lo mejor algo que no esté tan desarrollado, le voy a tener que invertir tiempo al inicio, pero al final me va a dar un mejor resultado, porque me va a ir permitiendo crecer conforme yo voy creciendo mis servicios y ser muy
muy enfocado en la necesidad que yo necesito cubrir, no solo de una área, sino de las distintas áreas que tengo dentro de mi organización. Hay otros casos en los que por la premura, por tiempos, por cómo están desarrollados los equipos, es necesario empezar con algo que ya esté muy out of the box y pues también hay que revisar como parte del roadmap si esta solución que estoy eligiendo, que está muy enfocada a resolver lo que tengo que resolver en este momento y de una manera muy rápida, ver también de qué forma puede crecer, ¿no? Y si no puede crecer, entonces ver cómo puedo solventar el que no haya muchas cosas que vengan out of the box, pero que realmente me permitan tener un desarrollo futuro y que me sea más sencillo integrarlo de acuerdo a las nuevas tecnologías que voy adquiriendo y a las necesidades que voy teniendo. Voy a hacer una pequeña pausa aquí para ver si alguien tiene alguna pregunta. No sé, Gis, si de tu lado tienes alguna pregunta identificada. Han mandado preguntas por el chat. No sé si alguien quiera hacer algún comentario o pregunta. No, Joe, ahorita no tenemos dudas. Ok, perfecto. Pues como les comentaba, es muy importante siempre que cuando empecemos con la automatización, si es que no tenemos ya tareas automatizadas o incluso si ya hay algunas tareas que se han automatizado, tomar muy en cuenta el tema de estandarización para iniciar con toda la automatización, porque al identificar lo que ya tenemos, eso nos va a ayudar a tener más ahorros de tiempo y hacer más óptima este proceso de automatización. Ahora les voy a hablar un poco de lo que es Infrastructure as a Code y lo que estamos haciendo con la parte de Network Automation. Voy a ir un poco más rápido porque no tenemos mucho tiempo no nos sobra mucho tiempo para el workshop, pero el tema de Infrastructure as a Code se ha vuelto muy importante justamente por todos los temas de servicios, de ofrecer diferentes plataformas, ofrecer infraestructura, storage, etcétera, como servicio. Y justamente para eso la automatización es muy necesaria. ¿Cómo puedo empezar a automatizar el entregar o las actividades que tengo que llegar a cabo para poder entregar todos esos servicios a mis usuarios finales? Y alguno de los principios, de los retos y de las ventajas del Infrastructure as a Service, pues son estos, ¿no? Como en cuanto a principios es, ¿cómo puedo empezar a hacer que mis sistemas se empiecen a reproducir de forma más rápida o se empiecen a desplegar de forma más rápida? ¿Cómo puedo hacer que todos estos sistemas que estoy manejando sean consistentes? ¿Cómo puedo revisar que estén actualizados? ¿Cómo puedo revisar que estén al día en cuanto a auditorías de seguridad? ¿Cómo puedo saber que todos están actualizados de acuerdo a los cambios que estamos haciendo en los diseños constantemente? Incluso pasa mucho que cuando estás en las áreas de ingeniería o de planeación, en donde hay un diseño definido y ya que pasa a producción, a veces este diseño sufre distintos cambios, obviamente por las necesidades que se van dando y todos los retos y complicaciones que se puedan presentar en la operación. Entonces, ¿cómo puedo hacer mis auditorías para tener un comparativo de estos diseños e incluso cómo puedo hacer las modificaciones necesarias para tener a pesar de los cambios operativos que se requieran, para tener al día todas estas configuraciones y estar seguros de que estamos cumpliendo con todos los estándares y con todas las normas que tenemos dentro de la organización, ¿no? ¿Cómo puedo empezar a hacer como pruebas continuas dentro de los sistemas y que esas pruebas que hacemos empiecen a optimizarse en cuanto a tiempos, que sean más rápidas, que sean más sencillas, que los equipos estén más enfocados justamente en todos estos temas de innovación, de cómo ofrecer mejores servicios y esos servicios que se quieren ofrecer, cómo poderlos tener listos de forma más rápida y cómo tecnológicamente pueden ser más viables y cómo podemos obviamente cubrir estas opciones que desde las áreas de negocio nos están dando y empezar a ofrecer todos esos servicios, pero también con las tecnologías necesarias, ¿no? Con tecnología de punta, con tecnologías innovadoras.
etcétera. ¿Cómo puedo optimizar todas esas tareas del día a día para que todo esto en lo cual sí necesito enfocarme y que es mejor enfocar todos nuestros recursos suceda, ¿no? ¿Cuáles son los retos principales del Infrastructure as a Code? Pues obviamente son todo este trabajo manual que se tiene que hacer o que se tendría que hacer si no se está aplicando la automatización para poder desplegar todos estos servicios. ¿Cómo podemos escalar muy rápido y todas las dificultades y todos los puntos que hay que tomar en cuenta para esa escalabilidad? ¿Cómo podemos hacer que la demanda, todos queremos que la demanda de nuestros clientes crezca, pero si tú vas y incluso nos pasa en el día a día, ¿no? O sea, si tú vas, de pronto quieres comer en un lugar muy específico porque es el lugar que te gusta, la realidad es que al final del día, por mucho que te guste, si tú no encuentras un servicio rápido o no te pueden atender de manera rápida, a veces prefieres sacrificar el que te guste, ir a comer a un lugar en específico por ir a otro lugar en donde te estén atendiendo muy rápido, ¿no? Por ahí también el otro día escuchaba a una persona que está viendo todos los temas de cloud y que trabaja en una de las compañías de Public Cloud que hoy ofrece, y él decía, ¿no? O sea, hoy mi hija compra en línea y yo me doy cuenta de que ella compra en línea basada en quién le entrega más rápido, en quién le da un servicio más rápido y quién le da una aplicación muchísimo más rápida, ¿no? Entonces, Infrastructure as a Code tiene que ver con eso, quién nos va a dar el servicio de forma más rápida y, pues, obviamente ahí también empezar a ver el tema de costos. ¿Cuánto tiempo nos lleva a implementar nuevos procesos? O si queremos hacer algún cambio, ¿cuánto tiempo nos va a llevar esto, no? Y pues las ganancias de este Infrastructure as a Code son muy parecidas a las ganancias que nos da la automatización, ¿no? Podemos evitar errores que pueden ser muy costosos, el time to market es muchísimo más rápido, la reducción en costos operativos, porque los costos operativos no van a ser solo en cuanto a las personas que están operando, sino también en cuanto a los tiempos que nos estamos tardando en hacer esos despliegues o el tiempo que nos está tomando el estar tan enfocados en estas tareas del día a día, que son tareas muy, muy constantes, que no son, que se podrían automatizar definitivamente de manera muy, muy fácil, que no necesitan realmente de una persona que esté haciendo estas tareas y que esas personas estén más enfocadas en temas de innovación, ¿no? En cuanto a Infrastructure as a Code, lo que hemos visto es que se trata más de un framework y que va muy relacionado con lo que les comentaba sobre automatización. Es importante para que nosotros empecemos a aplicar el concepto de DevOps, que va muy de la mano con Infrastructure as a Code. Es muy importante que trabajemos a nivel organizacional con la gente, que empecemos a crear una comunidad, y al crear esta comunidad también se trata de cambiar mucho la cultura de cómo se trabaja entre áreas. La cultura, reforzar mucho la cultura de seguir trabajando en equipos, de seguir trabajando de manera abierta para que toda esta automatización pueda ser una realidad. Trabajar también, capacitarse y obviamente que esté muy enfocado al tema de negocio para que tenga aún mucho más sentido esta automatización, ¿no? ¿Cómo podemos entregar servicios más rápidos? Todo el tema de procesos, definir los procesos, identificar cuáles son los subprocesos que se tienen y cuáles son las tareas que se tienen que llevar a cabo, también es muy importante para que una vez que nosotros tenemos identificados esos procesos y las necesidades que tenemos, también la evaluación de tecnologías para la automatización va a ser mucho más sencilla, ¿no? Infrastructure as a Code, es muy importante tomar en cuenta el tema de cuáles son las aplicaciones que se van a estar desplegando, incluso cuáles son las aplicaciones que voy a utilizar para poder administrar esa infraestructura y poder administrar ese servicio.
la plataforma en donde van a vivir todas esas cargas, la infraestructura que voy a tener para poder dar ese servicio, las herramientas que necesito para hacer temas de charging, temas de entrega, catálogos de servicio hacia el usuario final, etcétera. Y pues finalmente es el desarrollo de aplicaciones que, aunque va muy de la mano con el tema de Infrastructure as a Code, porque los equipos de desarrollo de aplicaciones en muchos momentos se vuelven clientes de esta infraestructura o de esta Infrastructure as a Code, pues también es muy importante tomarlos en cuenta en el momento que se hace esta definición. Para administrar las redes, o sea, todo lo que hemos platicado ahorita, hablando de Infrastructure as a Code y de automatización, ha estado muy enfocado en los temas de IT, pero también cuando hablamos de administración de redes, e incluso si retomamos el tema de que en donde se está aplicando más la automatización es en la automatización de configuraciones, pues la parte de networks toma un papel muy importante y muy relevante, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto esta imagen en la que ya no sabes por dónde están pasando los cables, ya no sabes qué puerto está conectado con qué, etcétera? Y la verdad es que ahora con la automatización y en nuestro caso con Ansible, se ha vuelto mucho más sencillo el poder administrar todos estos recursos y el poder administrar estas configuraciones. Algo que hemos hecho con varios de nuestros clientes, además de poder ayudarlos con el tema de Infrastructure as a Code, es ver cómo ellos pueden optimizar la administración de sus redes y administrar toda la configuración de sus equipos. Hay un caso muy específico en donde lo que hicimos fue empezar con estos pasos de primero estandarización, después empezar a automatizar tareas operativas, después empezar a tener un management de procesos completos para finalmente llegar a una orquestación. Y algo que pudimos hacer con este cliente en específico es que empezamos con ellos a trabajar en la automatización de tareas que ellos veían como tareas un poco más complejas y que podrían generar muchos errores humanos. Y a partir de ahí empezamos, una vez que se pudieron automatizar estas tareas, agregamos la parte de troubleshooting. O sea, empezamos a identificar cuál era el troubleshooting que diferentes equipos seguían y esas tareas de troubleshooting se empezaron a automatizar y después empezamos a revisar cómo esto se podría integrar o incluso podría apoyar en esa automatización de configuraciones en lo que era el despliegue de los fabrics en el data center, del fabric completo en el data center. Así se pudo definir diferentes workflows de automatización y finalmente se agregó toda la parte de infraestructura para poder definir una solución de nube híbrida completa y que se pudiera tener esa administración de hybrid cloud desde una perspectiva end-to-end. Algo que también nos preguntan mucho es cómo comparo lo que puedo hacer con un SDN y lo que podría hacer con la automatización, ¿no? Es un hecho que todas las soluciones de SDN ya traen mucho trabajo hecho. También son cosas que de alguna forma se podrían automatizar o que se podrían ir desarrollando con una herramienta de automatización. Pero, como comentaba en un inicio, todo dependerá de la necesidad que se tenga en ese momento, ¿no? Algunas de las cosas en las que son que se tienen en ambos mundos, tanto en soluciones de SDN como en automatización, es que se pueden hacer reconfiguraciones de red desde un punto central. Como les platicaba, el tema de reducir el lock-in con commodity hardware o incluso con el mismo roadmap y desarrollo de la aplicación, pues dependerá mucho del vendor de SDN que se esté evaluando y dependiendo de qué tan abierto se quiera hacer, pues elegir una herramienta de automatización genérica y abierta que permita justamente evitar ese lock-in y que permita una integración más sencilla y una escalabilidad más sencilla.
adaptarse a la infraestructura existente. Hay soluciones de SDN que solo funcionan, o la mayoría solo funcionan con sus equipos específicos o con los equipos específicos del fabricante, cosa que dependiendo de la solución de automatización que se elija, podría cambiar. El tema de programabilidad, que ambos lo tienen, y la reducción de OPEX, de costos de OPEX y CAPEX, pues dependerá mucho de la solución de SDN también que se adquiera, y que va muy ligado va muy ligado con el tema del vendor lock-in, ¿no? ¿Qué tanto me va a costar, qué tanto me van a costar las suscripciones? ¿Qué tanto voy a necesitar hardware muy específico para desplegarlo? Las características, ya sea de máquinas virtuales o de equipo físico en donde requiera desplegarlo, etcétera. Y ahora platiquemos un poco de lo que son los ahorros en cuanto a tiempo y que se pueden lograr con la automatización, ¿no? Aquí vienen una serie de slides en donde van hablando paso a paso de cómo se lleva hoy a cabo o cómo se lleva un delivery sin automatización y cuánto tiempo tomaría hacer un delivery ya con muchos de estos mismos procesos automatizados, ¿no? Si nosotros vemos, aquí se identifica el slow delivery, es cómo hoy se hace el delivery, y es, bueno, lo primero es crear las máquinas virtuales y el tiempo que esto toma, agregar el storage y la parte de redes, hacer esta comunicación entre equipos, seguir a cabo como todo este proceso que se tiene o toda esta comunicación que se tiene que seguir siempre para ir al siguiente paso, que es instalar el sistema operativo, esperar una vez que ya se hizo la instalación del sistema operativo para configurar el sistema, después instalar las aplicaciones de las plataformas, configurar estas aplicaciones de la plataforma, después ese sync que tiene que haber entre equipos, que si vemos es generalmente lo que nos toma más tiempo, y finalmente hacer la configuración de seguridad y el escaneo que se requiere para ver si se necesita alguna remediación, etcétera. Y finalmente tenemos un tiempo de delivery de alrededor de 10 días. Algo que siempre pasa es que obviamente los equipos de desarrollo nos preguntan, oye, ¿cuánto tiempo va a tomar la infraestructura? Ya vamos retrasados, y si por ahí hubo algún inconveniente entre la comunicación de diferentes áreas o en la comunicación de estos equipos o validaciones que tenga que hacer una persona en específico, pues estos tiempos se van acrecentando, y obviamente el request y un poco el reclamo de las áreas de desarrollo pues viene hacia las áreas de infraestructura, ¿no? Entonces, si nosotros hiciéramos un delivery o buscáramos tener un delivery más acelerado y empezáramos a aplicar este esquema de Infrastructure as a Code y empezáramos a aplicar todo lo que es la automatización, además de que nuestros tiempos de cada una de estas tareas se reducirían, si podemos mejorar esa comunicación entre áreas y empezar a generar esta comunidad en el que las diferentes áreas ya evaluaron y aceptaron toda esta definición de procesos o toda esta definición de flujos de proceso para que se pueda automatizar, pues todos estos queues entre equipos o todo este tiempo que hay que esperar entre pasar las tareas de un equipo a otro, se podrían reducir aún más, y finalmente los tiempos de respuesta pasarían de horas a minutos, ¿no? Y conforme nosotros podamos optimizar mejor ese proceso y podamos trabajar mejor entre áreas y podamos reutilizar la automatización que diferentes áreas ya están haciendo, va a ser más efectivo y más eficiente todo lo que vamos a poder, los tiempos en los cuales vamos a poder entregar. Ahora, nosotros como Red Hat, para toda la parte de automatización tenemos Ansible. Ansible es un lenguaje de automatización
que permite describir la infraestructura de una aplicación de IT o incluso las configuraciones que se tengan que hacer a cualquiera de los equipos, ya sea a cualquiera de los equipos que podamos tener, ya sean servidores, ya sean switches, routers, firewalls, etcétera. Cualquier equipo al cual nos podamos comunicar a través de una API REST o nos podamos comunicar a través de SSH, nos va a permitir que a través de playbooks en Ansible nosotros podamos llevar a cabo toda esa automatización. La solución de Red Hat tiene dos componentes, uno que es Ansible Engine, que es un engine que te permite generar todos estos playbooks, pero que está complementado con Ansible Tower. Ansible Tower, que es un framework que te permite controlar, asegurar y administrar todos estos playbooks y toda la automatización que tú vas a hacer a partir de Ansible. Ansible Tower te presenta Ansible a través de Ansible Tower te presenta una interfaz gráfica en donde en esta interfaz gráfica tú vas a poder medir cuáles son o vas a poder administrar cuáles son los proyectos a los que tienes acceso. Tienes un control de accesos también para poder definir qué personas tienen acceso a qué playbooks y a qué proyectos. También vas a tener la opción de poder ver el flujo de cómo se van completando todas estas tareas. Incluso te manda un mensaje en el momento en el que alguna de las tareas no se pudo completar para que tú estés muy enfocado en ese paso del playbook para poder ver cómo funciona. Entonces, si hablamos de playbooks como tal, que incluso son plays, o sea, sería un play tal cual, pues son todas estas listas de tareas que ya están predefinidas. En nuestro caso, hay algo que llamamos módulos. Los módulos son todas estas tareas que ya están predefinidas. Incluso dentro de Red Hat y con Ansible tenemos una comunidad que también ya ha definido parte de la automatización. Y esas tareas se pueden subir a nuestro repositorio que es Galaxy, y con Galaxy vas a poder tener todo el contenido de la comunidad de Ansible con unidades de trabajo ya preempaquetadas, ¿no? Que desde Ansible se conocen como roles o colecciones, pero en realidad en Galaxy ya vas a poder tener toda esta información que, así como comentábamos, bueno, dentro de la organización ya hay áreas que ya empezaron a generar esa automatización, que ya automatizaron ciertas tareas que pueden utilizar entre esas áreas mismas. Así pasa lo mismo con la comunidad, ¿no? Puede haber diferentes organizaciones e incluso diferentes personas que ya ocuparon o ya hicieron cierta automatización y esta se puede reutilizar para poder ser más efectivos, ¿no? Y no volver a dedicar tiempo cada una de las áreas a otra vez automatizar esa misma tarea cuando alguien ya identificó la necesidad y ya lo está desarrollando, ¿no? Cuando hablamos justamente de tener esta comunidad, pues vemos que todo va a ser un ciclo y conforme vamos automatizando más y conforme vamos generando más playbooks, la parte de administración se va a volver cada vez más compleja y para eso como Red Hat también dentro de la solución de Ansible y dentro de la suscripción ofrecemos diferentes herramientas para que tú puedas llevar a cabo esa administración. Esta es un poco la arquitectura de Ansible. Con Ansible puedes desplegar incluso una sola máquina virtual y en esta única máquina virtual tú vas a poder tener tus inventarios, vas a poder tener tus diferentes módulos, que son estas tareas que ya se han ido automatizando, estos roles en donde ya se han definido parte de esas tareas muy básicas que hay que automatizar. Tiene tiene la opción de que tú te puedas comunicar a través de API REST a diferentes equipos e incluso que diferentes equipos puedan tomar la información que Ansible obtiene
para complementar, para poder hacer, a veces cuando hay que hacer auditorías, nos piden que justamente la información que nosotros obtenemos de los equipos con Ansible se manden a otros equipos para poder administrar esa información y que entonces podamos tener como toda esta inteligencia o integrarlas con soluciones de inteligencia artificial justamente para poder llevar a cabo toda esta automatización completa, ¿no? Tiene diferentes plugins, son plugins que ya se han desarrollado sobre todo para integrarse con equipos de networking, como es mucho el tema de Cisco con ACI, puede ser con Juniper, puede ser con Nuage, puede ser con diferentes soluciones de SDN también, para los cuales ellos ya se han desarrollado diferentes plugins para tener esa comunicación con estos equipos, también con distintos firewalls, como puede ser hemos trabajado en su momento también con Palo Alto, con F5, con Checkpoint, etcétera, justamente para poder hacer esta automatización integral. Una pregunta que también siempre viene mucho es, bueno, si me voy a comunicar con equipos de networking, es posible que me comunique con ellos a través de NetConf, me puedo comunicar con ellos a través de APIs o puedo tener comunicación a través de ellos por una línea por CLI, por la línea de comandos, y si cualquiera de estas opciones está soportada. Algo que pasa cuando nosotros utilizamos Ansible es que Ansible es un lenguaje muy sencillo, human readable, en el cual tú puedes ir definiendo todos tus procesos y todas tus tareas. Y lo que hace Ansible es que esta información a través se convierte, todo esto que tú ves como en un lenguaje human readable, se convierte en código Python que se ejecuta localmente, ya sea en los servidores o que se puede ejecutar en el mismo servidor de Ansible y ya solamente enviar los comandos hacia los equipos de red, como se ve un poco en el slide. Les hablaba de los diferentes add-ons que Red Hat ha puesto en su plataforma de Ansible, y aquí les muestro los más importantes. Uno es la parte de collections, el otro es los paquetes de contenido, el Automation Hub. Estos tres están muy enfocados a todo lo que es el contenido, ya sea de módulos o de diferentes playbooks que ya se hayan desarrollado para que se puedan reutilizar, y que todo este contenido, ya una vez que tú tienes la suscripción, todo este contenido ya está validado para poder ser utilizado. También tenemos toda la parte de Automation Analytics, en lo cual podemos tener diferentes reportes y tener toda una analítica de cómo estamos llevando a cabo el proceso de automatización. Hace rato les mostraba algunas gráficas de en dónde se está automatizando más, en qué áreas se está ejecutando más la automatización o en dónde se están desarrollando más playbooks. Bueno, a través de la suscripción de Ansible te puedes entrar igual a un portal en el cual vas a poder tener todos estos reportes, e incluso vas a poder tener una herramienta de ROI que te ayuda a medir el entorno de presión y el ROI que podrías tener con todo el proceso de automatización todos los procesos de automatización que estás llevando a cabo. Y bueno, aquí viene un poco más de detalle de lo que es Ansible Collection y un poco la vista de lo que es el Automation Hub y las diferentes opciones de módulos, roles y playbooks que ya están en este hub para que puedan ser reutilizados. Esta es un poco la vista que te va a dar la calculadora de ROI. Esta incluso te muestra un análisis de casos de uso y permite hacer, como les comentaba, el caso de ROI para automatización, que están basados en diferentes entrevistas que se hicieron con diferentes clientes en conjunto con IDC.
para desarrollar esta herramienta que pudiera dar una perspectiva mucho más clara de todo lo que se puede ahorrar con, en este caso específicamente con Ansible, para empezar a automatizar. Creo que ya no tenemos mucho tiempo, Gis. Creo que por aquí tenemos sí, aquí algunas tengo preguntas, ¿no? Sí. Nos preguntan, ¿cuánto tiempo en su experiencia lleva en general el pipeline de la creación de una máquina hasta la asignación de la red? Si hablamos de cuánto tiempo llevaría empezar a automatizar todo el proceso, incluso desde Red Hat tenemos un journey. Ese journey son sprints de 3 meses y dependiendo del primer approach que tengamos con ustedes, que es un discovery para ver en qué etapa de la automatización están, puede llevar entre 3 meses y un año, ¿no? Dependiendo de en qué nivel estén con toda la parte de automatización. Ahora, hablando en cuanto a tiempos de despliegue, pues las estadísticas que tenemos son estas que les comentaba, en donde podemos pasar de 13 horas, 16 horas de despliegue o de aprovisionamiento de una máquina virtual hasta 13 minutos, ¿no? Y obviamente, pues para llegar a esos tiempos hay que hacer mucho desarrollo de playbook, mucho desarrollo y definición de procesos para ir automatizando, y esto generalmente podría llevar de 3 meses a un año, dependiendo de la madurez que la organización tenga en cuanto a automatización. Y después nos preguntan, una vez generado el pipeline, ¿puedes llevarlos desde GitHub o cualquier otro repositorio? Sí, correcto. De hecho, Ansible Tower te permite conectarte con GitHub, te permite, una vez que tú ya tienes tu proyecto en GitHub, puedes integrarlo con Ansible e incluso de ese mismo proyecto que tú tengas, automáticamente Ansible lo va a tomar y va a hacer todo, va a desplegar todo el proyecto como lo tengas tú desde GitHub. Y finalmente les voy a platicar muy rápido de lo que es la adopción de automatización. Ahorita justo que me hacían la pregunta del pipeline, algo que nosotros hemos definido es un journey de automatización, y este journey lo que hace es que nosotros tenemos con cada uno de nuestros clientes una sesión de discovery de 1 a 3 días para definir cuáles son sus objetivos, qué es lo que requieren en cuanto a automatización y en qué paso de ese objetivo se encuentran actualmente. Se entrega un reporte de todo lo que se encontró durante este discovery y una propuesta de cómo podríamos empezar a trabajar con ustedes en conjunto para poder llevar a cabo la automatización dentro de la organización. Incluso ver cómo podemos empezar a definir esta comunidad interna en donde puedan tener un repositorio en conjunto. Les hablaba de Galaxy, que es el lugar en donde se encuentran todos los playbooks ya desarrollados, roles, etcétera, al cual ustedes tienen acceso una vez que adquieren la suscripción de Ansible. Y vemos también cómo ustedes puedan empezar a tener su repositorio interno dentro de la organización y entonces puedan empezar a aplicar este concepto de comunidad dentro de la misma organización, y trabajamos con ustedes de la mano para que esto se vaya desarrollando. Una vez que entregamos esa propuesta va muy enfocada a tener un piloto de automatización de 3 o más semanas. Como les comentaba, podría ser el primer sprint hasta de 3 meses, en donde se haga un piloto y se empiecen a automatizar algunas tareas automatizadas, ver si se pueden integrar estas tareas dentro de un proceso, dependiendo de en qué punto veamos que están en el discovery. Y finalmente, una vez que hacemos este piloto, entonces empezar a trabajar con ustedes, ya sea de forma directa o con una especie de coaching, en donde los llevemos de la mano para que ustedes continúen con esta parte de automatización
y entonces con los distintos drives que vengan, ya sea de las áreas de negocio, de las áreas de desarrollo, etcétera, empiecen a ya ustedes por su cuenta empezar a desarrollar sus propios playbooks y su propia automatización. Entonces, esto es en general lo que quería platicarles. Mi idea era que supieran un poco más de lo que estamos viendo con automatización en los diferentes mercados y en las diferentes áreas, tanto de IT como de network. Hay mucho más detalle que podríamos revisar, incluso revisar Ansible a fondo, y que todos los beneficios que tiene, hacer una demo de cómo funciona Tower, hacer un ejercicio con la calculadora de ROI para que ustedes pudieran tener una mejor perspectiva en cuanto a números de cómo podría ayudarles Ansible con la automatización, y a lo mejor incluso a partir de los números que refleje esta calculadora de ROI, ustedes pudieran definir su estrategia de automatización, presentarla y ya además de toda la parte técnica, también tener ciertos números de cuál va a ser ese retorno de inversión si empezamos o si empiezan dentro de sus empresas a aplicar la automatización con Azure. Toda esta explicación. Si aún quieren hacer alguna pregunta, nos hacen favor de enviarla vía chat y con gusto respondemos. Y en caso de que quisieran tener alguna sesión más detallada, específica con cada una de las empresas que nos hicieron favor de atender este webinar, por favor diríjanse a su representante de ventas Celcom y con gusto atendemos cualquier iniciativa o duda que pudieran tener. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias Joe por tu presentación, estuvo muy interesante. Agradecemos a todos y esperemos estén interesados en este producto y más de la plataforma de Red Hat.